Muy buenas noches. Aquí de nuevo yo soy David Castro y aquí estamos en esta programación El Dios Desconocido. Y hoy viernes terminamos esta semana y también vamos a terminar nuestro estudio sobre el plan de redención. El plan de redención, como te he estado hablando cada noche, es una parte muy esencial dentro del eterno propósito de Dios. En otras palabras, sin el plan de redención, Dios no puede usarte a ti y a mí en el propósito que Él nos creó para su eterno propósito. Déjame decirlo de otra forma. Tú y yo hemos nacido y hemos sido creados por Dios porque Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Cada ser humano en la faz de la tierra que ha nacido, Dios tiene un propósito con él o con ella. Muchos no lo logran porque no tienen entendimiento quién los creó y para qué lo creó. Y tristemente, porque la religión, en vez de enseñar y hablar acerca del eterno propósito de Dios y de cómo Dios nos ha creado a cada uno con un propósito, no, la religión ha enseñado otras cosas y no han dejado que los hijos y las hijas de Dios tengan entendimiento del eterno propósito de Dios. Pero dentro del eterno propósito de Dios, el plan de redención es clave. Porque no olviden, el eterno propósito de Dios es establecer su reino, establecer su gobierno en esta tierra. El propósito eterno de Dios es que todo lo que esté en la tierra esté bajo su dominio. Esa fue la razón por la cual Él creó a Adán y luego formó a la mujer como ayuda idónea para Él. El propósito de Dios con Adán lo dice muy claro, Génesis 1:26 y luego el versículo 28. Dios los creó a su imagen y semejanza para que el hombre ejerciese dominio. Esa fue la razón, ninguna otra. Tenía que ver con dominio, con sojuzgar y reinar sobre la tierra. Pero ese primer hombre fracasó. Él tomó una elección con su libre albedrío, desobedeció a Dios y se cayó del propósito. El hombre no cayó en el pecado lo tumbó del propósito. Y en el instante que Adán desobedeció, él cayó bajo la maldición de muerte eterna, o sea, separación espiritual de su creador. Y la Biblia nos enseña que por la transgresión de uno, esa maldición de la muerte pasa a todos. Entonces, todos los que hemos nacido separados de Dios. Por eso, Dios necesita, dentro de su eterno propósito, el plan de redención. Porque con el plan de redención, Dios entonces te redime a ti y a mí. Nos redime de esa maldición de estar eternamente separados de Él. Eso es lo que significa la palabra muerte, muerte espiritual. Porque cuando Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol, Él no le estaba hablando de muerte física, le estaba hablando de muerte espiritual. Entonces, el plan de redención es el plan que Dios ha establecido en su eterno propósito para que en ese plan Dios rescata, libera al ser humano de la maldición eterna de la muerte y de estar separado de él. Con el plan de redención reconcilia el hombre a sí mismo para que entonces el hombre ahora, una vez que es redimido por fe, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entonces ahora el hombre puede tener autoridad y dominio para establecer el reino de Dios y así llevar a cabo el propósito por el cual fuiste creado. Separado de Dios, nada podéis hacer. Jesús mismo lo dijo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí, nada puede hacer. Separado de mí, nada puede hacer. Por eso,
para poder llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos ha creado, entonces el plan de redención nos redime de lo que nos separó, la muerte. También nos redime de la ley y la maldición de la letra de la ley que mata, que acusa, que condena. Y ahora estamos redimidos de la muerte, redimidos de la obligación de guardar la ley, porque ahora estamos por fe. Ahora estamos por gracia. Ahora la justicia no es por obras, no es por lo que yo guardo, hago o no hago. No, ahora es por los méritos de Cristo. Ahora es por fe. Es la justicia que se me ha dado. Ahora yo vivo por las promesas, la herencia que Dios me ha dado. Ahora Jesucristo es mi Rey y mi Señor. Él gobierna mis pensamientos y sentimientos y emociones. Mis sentimientos y emociones y pensamientos no son gobernados con unas tablas de ley como era en el antiguo pacto. No, ahora es gobernado por el Espíritu de Dios y el señorío de Cristo. El señorío de Cristo en nuestras vidas. En Él estamos completos. Entonces el plan de redención es clave para el eterno propósito de Dios. Yo te he dicho durante estos días que hay tres partes que Dios tiene en su eterno propósito, además de muchas otras, pero hay tres que nos estamos enfocando en esta segunda serie. Primero, el plan de redención. Esta próxima semana, que empieza el lunes, vamos a estudiar acerca de la propiciación del pecado. Expiación, propiciación del pecado. Vamos a mirar a las escrituras y dejar que la escritura nos enseñe qué significa cuando la palabra nos dice que nuestros pecados hemos recibido la propiciación de nuestros pecados. Eso es muy importante tener entendimiento. Y por último, tenemos que tener un entendimiento bíblico, no la doctrina evangélica religiosa que se ha enseñado. Hay que tener un entendimiento bíblico del plan de salvación. Redención, propiciación y salvación. Todo es en Cristo, todo. Él es todo. Él es el redentor, Él es el justificador y Él es el salvador. También el Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Esta noche, para terminar nuestro estudio sobre el plan de redención, yo quiero que vayamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, y vamos a ir al capítulo 9 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Antes de leer Hebreos 9, donde vamos a comenzar en el versículo 11, quiero recordarte que esta carta que Dios inspira al que escribe a los hebreos es una carta muy específica y dirigida específicamente al pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo del antiguo pacto, el pueblo del antiguo testamento, el pueblo de las dos tablas de ley, el pueblo de muchas otras leyes, de días de fiesta, de ofrendas, de sacrificios. Es a ese pueblo que trae esa tradición del Antiguo Testamento, pero que ahora han creído en el Mesías como redentor, como salvador y como justificador y como el Cristo resucitado. A ellos es que Dios inspira al que escribe esta carta a los hebreos. Por eso cuando tú lees la carta a los hebreos es muy directa, pero hay que leerla en el contexto y en el propósito por el cual Dios la inspiró al que la escribió. Y específicamente fue para los hebreos que venían de mucha tradición. Muchos querían continuar con sus tradiciones en el nuevo nacimiento, en el nuevo pacto. Querían seguir con la circuncisión, querían seguir con guardar ciertas partes de la ley. Así. Y entonces Dios inspira al que escribe esta carta para que escriba todo lo que tú encuentras en hebreo. Es un libro poderosísimo. Es uno de mis libros favoritos en la palabra de Dios.
Cuando yo no tenía revelación del eterno propósito de Dios y no tenía entendimiento del reino de Dios, yo le huía a Hebreos, porque a mí la religión me presentó Hebreos totalmente diferente a lo que Hebreos es. Y entonces yo le tenía temor. Yo no me metía en Hebreo, yo estaba en Corintios y en Juan y en Mateo y en Marcos y en Efesios y en Gálatas, pero Hebreos yo lo dejaba quietico. Pero cuando Dios me dio entendimiento del reino y de su eterno propósito, ahora Hebreos, uno de mis libros favoritos, uno de los más que estudio y tiene una riqueza tan profunda. Leamos Hebreos capítulo 9 y vamos a empezar en el versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, no tiene nada que ver con el antiguo pacto. Esto es de los bienes futuros, del nuevo pacto, de algo que viene después del sacrificio. Pues cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Ahí está la palabra redención. Ahora, paremos un momento. No olviden a quién se le está escribiendo esta carta. Los hebreos. Los hebreos tenían claro entendimiento. Ellos tenían como costumbre, como tradición. Ellos conocían muy bien lo que era el tabernáculo terrenal que Moisés había hecho en el desierto y que lo habían continuado y lo tenían por generaciones de cientos de años. Los judíos tenían muy bien claro los diferentes sacrificios, especialmente el sacrificio que se hacía una vez al año, donde el sumo sacerdote mataba un cabrío, un macho cabrío, cogía la sangre, entraba al lugar santísimo y sobre el arca del pacto, ahí donde estaban los dos querubines, ahí él rociaba la sangre de ese animal sacrificado en el atrio. Y eso lo hacía el sumo sacerdote cada año. ¿Y qué hacía ese sacrificio? Perdonaba los pecados de la nación judía. Entonces, por eso es que aquí hace esa referencia. Está haciendo la comparación de quién es Cristo y lo que él ha hecho como sumo sacerdote, dónde fue que él entró y para cuándo, para siempre, porque en la costumbre y en la tradición judía tenían que hacerlo todos los años. El sumo sacerdote tenía que hacer el sacrificio, la sangre y llevarla y rociarla todos los años. Pero aquí ahora está hablando de una ofrenda para siempre, una redención para siempre. Ahora escúchame lo que te quiero decir. Abróchate los cinturones. Los que vienen de mucha tradición religiosa, lo que yo voy a decir en este momento es un poco difícil de recibir, pero es mi oración que el Espíritu Santo te dé entendimiento. Escucha, muy claro dice aquí y lo dice en otras partes del Evangelio, pero yo escogí esta noche Hebreos 9. Muy claro dice aquí que es una ofrenda para siempre y una redención eterna. En otras palabras, tú y yo solo podemos ser redimidos una sola vez, con una sola ofrenda. La ofrenda de Jesús en la cruz, su sangre totalmente toda derramada. Esa ofrenda es la paga del rescate por el cual tú y yo fuimos redimidos de la maldición de la muerte y de la maldición de la condenación de la ley que acusa. Entonces, una ofrenda para siempre. Los religiosos no han leído esto y no han entendido este poderoso poder del plan de redención.
Y por eso los religiosos le han añadido toda clase de dogmas y de enseñanzas y teologías y doctrinas de que tú tienes que hacer esto, guardar acá, que si tienes que confesarte, que si tienes que entrar en disciplina, que si tienes que... Muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos todavía, el religioso, el espíritu religioso, no puede recibir ni tiene entendimiento de que somos perdonados por una sola ofrenda, una vez y para siempre. Somos redimidos una sola vez. Tú no puedes ser redimido 2, 3, 5, 10, 12, 20 veces. La religión le llama a eso, tienes que reconciliarte con el Señor otra vez. Acuérdense que la palabra reconciliación es parte de la palabra redención. Ya eso lo aprendimos hace unas semanas atrás. Reconciliación y redención obran juntos. De tal manera Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Porque si Dios no nos reconcilia a Él, entonces nosotros no podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado. Tú no puedes llevar a cabo el propósito por el cual Dios te creó, porque Dios te creó con un propósito, porque Él tiene un eterno propósito y dentro de su voluntad y su eterno propósito, Él te ha creado a ti para que tú seas una vasija, para que tú sirvas al reino como ciudadano, como embajador, como soldado de su ejército. Entonces, tú no puedes servir a Dios. Tú no puedes ser esa vasija que vas a llevar a cabo el propósito por el cual Dios te creó. No lo que la religión o la junta que se junta, que nada junta dice. No lo que el concilio dice. Necesitamos, mandan cartas por ahí, estamos buscando a alguien que haga esto y que haga esto. Y mucha gente, tenemos un montón de gente que están llevando a cabo funciones religiosas, pero ese no es el propósito por el cual Dios los llamó. Muchos ni los dones tienen. Tenemos carpinteros haciendo cirugía de corazón. Tenemos electricistas que están haciendo cirugía del cerebro. O sea que esa es la religión. ¿Por qué? Porque la religión no tiene entendimiento del eterno propósito de Dios y cómo dentro del eterno propósito de Dios, Dios te ha creado a ti y a mí con propósito. Y ese propósito es para ser parte del propósito de Él, no de nada de aquí, de las religiones y las denominaciones y de los ministerios de aquí de la tierra. Es el eterno propósito de Él. Y para tú y yo poder llevar a cabo ese eterno propósito de Él en lo que Él nos ha creado, para que tú y yo seamos como David, como Jeremías, como Isaías, como Pablo. ¿Se acuerda que lo estudiamos hace 3 o 4 semanas atrás? Tenemos que ser redimidos. Y esa obra redentora es una vez, por una sola ofrenda, para siempre. Ahora, antes de terminar, quiero decir esto. Muchos, especialmente que vienen de fuerte tradición religiosa legalista, cuando escuchan a alguien decir lo que yo acabo de decir, se espantan y dicen, oh, eso es herejía lo que están hablando ahí. Es un hereje el que está hablando ahí. Y algunos me escriben y me dicen que es falso lo que estoy enseñando. Pero eso no me para a mí, al contrario, lo que me da más fuerza. Sigan escribiéndome, eso me da más energía. Miren, es importante entender esto. Tú y yo, en nuestra naturaleza humana, lo que se llama la carne, tenemos iniquidad. No olviden, hay 3 cosas: iniquidad, transgresión y pecado. Es imposible que el pecado exista si primero no hay iniquidad. Y es imposible que la iniquidad pueda convertirse en pecado si no hay transgresión. Otra cosa que no se enseña mucho. Iniquidad, transgresión y pecado. Entonces, nuestra carne, nuestra humanidad está corrompida y está contaminada con maldad, con iniquidad.
Y por eso, aunque hemos sido redimidos, aunque hemos nacido de nuevo, aunque ya recibimos el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros y tenemos vida eterna, sin embargo, por causa de esta humanidad, esta naturaleza que tiene iniquidad, vamos a usar nuestro libre albedrío para tomar malas decisiones. Y esas decisiones muchas veces son pecado. Pero ese pecado no viene para borrar tu redención que recibiste. No viene para descualificarte y quitarte la vida eterna espiritual que ya tienes. No. Ese pecado es el fruto de que el señorío de Cristo, escúchenme, el señorío de Cristo, y como rey, Él no está gobernando tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos y tu libre albedrío. Y en esos momentos, cuando Él no gobierna, tú y yo dejamos que la carne, la iniquidad de nuestra humanidad nos lleve a tomar decisiones. Eso es una realidad y eso sucede todos los días a todos. Y quiero decirte, para eso Dios también tiene dentro de su eterno propósito, dentro de su evangelio del reino, Él tiene también el plan para eso justamente. Pero no tienen eso que estamos hablando, esa realidad de esa humanidad que tenemos, de esa iniquidad que tenemos. Eso en ningún momento viene para quitarte la obra completa de redención que ya tú recibiste en Cristo Jesús. Cuando Israel salió de Egipto, cuando fue redimido de la esclavitud de Egipto, jamás volvió a ser esclavo de Faraón y de Egipto. Es más, Faraón y todos sus hombres quedaron enterrados en el Mar Rojo. Quedaron enterrados para siempre. Eso es una tipología, una sombra de lo que es el plan de redención. Así que tengo que terminar ya, pero este es el plan de redención. Es poderosísimo, poderosísimo. Mi oración es que Dios te dé entendimiento. Si quieres, escucha otra vez alguno de estos videos. No olviden que los tenemos todos en YouTube. En nuestro canal es Pastor David Castro en YouTube y ahí puedes escuchar cualquiera que no haya escuchado. Compártelo con otro. Suscríbete al canal. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Nos vemos el lunes en la noche a las 7:30 en punto, hora central. Aquí estaremos. Y la semana que viene vamos a estar enseñando acerca de la propiciación de nuestros pecados. Muy buenas noches.